¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran descendientes del sacerdote, el sumo sacerdote Sadoc, que fue el sumo sacerdote que quedó a cargo después de que Absalón se rebeló contra David. ¿Me entendió todo ese asunto? Vamos de regreso. En los tiempos del rey David, David tuvo hijos. Entre los hijos estaba Salomón, que es el rey Salomón que conocemos. Otro de los hijos era Absalón. Absalón se rebeló contra el rey David, que era su padre. Trató de matarlo. David salió huyendo de Jerusalén. Right? Y el sacerdote que quedó a cargo después de toda la revolución esa fue Sadoc. Right? Son los descendientes de este sacerdote Sadoc fueron entonces los saduceos. Encima de eso, los saduceos eran parte de la aristocracia entre los judíos. Es decir, estamos hablando que los saduceos eran los sacerdotes ricos del pueblo. Otra cosa bien importante de notar entre los saduceos es de que había una diferencia entre la creencia de los saduceos y los fariseos. Los fariseos eran la gente del pueblo, como dicen aquí, los blue collar. Era la gente que se relacionaban más con el pueblo. No eran los ricos, bueno, ellos tenían dinero los que estaban en posiciones altas, pero los ricos del asunto eran los saduceos. Había diferencia en las creencias religiosas que ellos tenían. Entre ellas contamos que los saduceos no creían en la resurrección ni en los ángeles. Right? Ellos creían 100% en la ley escrita dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Son las tablas de la ley de las que nosotros entendemos y leemos. Ellos creían 100% en la ley escrita y la interpretaban literalmente. De tal manera que si la ley decía ojo por ojo y diente por diente, al que le fregaba un ojo al prójimo, le tenían que sacar el mismo ojo, porque lo tomaban literalmente. Tenemos a los fariseos, como dije anteriormente, esta es la gente los trabajadores del pueblo, que también eran una fuerza religiosa, como también eran una fuerza política y una fuerza civil. ¿Cuál es la creencia de los fariseos? La creencia de los fariseos ellos creían en la ley escrita dada por el Señor en el monte Sinaí, conocido como el Torah. ¿Han oído hablar del Torah? Right? Pero ellos también tenían la creencia de que juntamente con el Torah, con la ley escrita, Dios le había dado a Moisés la ley oral, que era la interpretación adecuada de la ley escrita. Right? Y ahí es donde se ponía un tanto medio negro el asunto, porque ya entonces entramos al nivel de interpretación. Hoy en las leyes, nosotros a veces nos quedamos que ¿cómo se llama? La quijada se nos cae aquí cuando encontramos que algunos abogados que están defendiendo a criminales de renombre tienen el descaro de ir a presentar una interpretación de la ley que nunca se había oído tal vez, como para poder eximir de la culpa a tal persona. Cuando los fariseos entonces entraron en el asunto de que ellos no solamente creían en la ley escrita, sino que en la ley oral también, entonces el asunto de la ley se pone un tanto difícil. Además de esto, ellos creían también en la resurrección y creían en los ángeles. Right? Al fin y al cabo, todo lo que los fariseos hacían, y óigame y entiéndame bien esto, lo que los fariseos hacían era con el propósito final de alcanzar la vida eterna. Right? Todo lo que ellos hacían, lo hacían con el fin de alcanzar la vida eterna. Teniendo esto en mente, solo para que tengamos una idea de cómo estaba todo este negocio, el gran problema era
de que para poder desarrollar, para poder hacer cumplir este sistema, al tiempo de Cristo, ellos tenían 613 leyes. 613 leyes. Además de esto, tenían 365 mandamientos negativos. Además de esto, tenían 248 leyes positivas. Y todo esto hacía un total de 1226 mandamientos que tenían que cumplir. Está medio de lado el asunto, ¿verdad? Y oiga, estos mandamientos estaban supuestos a ser cumplidos durante su vida cotidiana, su vida diaria. Right? So, parte de lo que ellos habían hecho era tomar los mandamientos que eran dirigidos directamente hacia el sumo sacerdote y transferir esos mandamientos que eran para el sumo sacerdote a toda la comunidad. Ese era parte del problema. So, al final y al cabo, a los tiempos de Cristo, todas esas 1200 tantas leyes que ellos tenían se habían convertido en una carga para el pueblo. Y aquí es donde el hermano Nicodemo entra en acción. Porque parte del mandato que tenían los fariseos era que estas personas creían en el absoluto estudio de la palabra de Dios. Dese cuenta usted, cuando el niño varón cumplía 13 años, tenía que saberse el Pentateuco. Right? Usted pregúntele ahorita, Dios mío, pregúntele ahorita tal vez a un teenager de los de nuestra era y usted le pregunta qué dice Génesis 1:1 y lo quedan viendo a usted como que... Esta gente a los 13 años se sabían de memoria la lectura bíblica, la palabra del Señor. Y esa es la clase de persona que el hermano Nicodemo era. Eso es toda la cultura que Nicodemo conoció. El ser fariseo era el todo de Nicodemo. Es decir, que si usted encontraba a este hombre, a este hermano Nicodemo, por donde usted le preguntara, ¿conoces la Biblia? Pues, ¿cómo no? Claro que sí. ¿Guardás tales y tales mandamientos? ¿Cómo no? Aquí está, todo está cumplido. Y muestra de esto es de que Nicodemo llegó a ser el mejor de los fariseos que él pudo haber sido en ese tiempo. ¿Cómo nosotros sabemos esto? Dice la palabra del Señor aquí que él era un principal entre los judíos. Y en el NIV, en inglés, en la versión en inglés dice, and he was a member of the Jewish ruling council. Es decir, que era un hombre que estaba en el cenit de su carrera eclesiástica, estaba en el cenit de su carrera secular. Era un hombre de influencia. Era un hombre que tenía poder en medio del pueblo. De ahí nosotros entonces tomamos de que este es un hombre que llegó a hacer todo lo que alguien podía aspirar a hacer dentro del fariseísmo. Y acuérdese bien de que al igual que Pablo, este hombre creía que estaba haciendo lo correcto para alcanzar la vida eterna. ¿No fue así el caso de Pablo? Pablo perseguía a la iglesia y dice que tenía un celo tan grande que aún cuando se fueron de Jerusalén, él fue y siguió a la gente, a los cristianos fuera de Jerusalén. Y aquí tenemos a otra persona que tenía el sentimiento de querer agradar a Dios. Tenía el deseo en su corazón de poder hacer llegar lo que Dios quería que él fuera. Y él no escatimó esfuerzo. De manera que si usted revisa en el pasaje que nosotros leímos, cuando el Señor Jesucristo le dice, ¿y acaso no eres tú maestro entre los judíos? Muy probablemente el hermano Nicodemo era uno de los principales maestros de renombre de su tiempo. Pero aún teniendo todo ese conocimiento vasto de las Escrituras, aún teniendo dominio religioso, dominio político, había algo en el corazón de Nicodemo que no estaba siendo suplido por el conocimiento que él tenía. De manera que cuando él tiene este encuentro con el Señor Jesucristo,
Nótese bien de que cuando Él viene a Jesucristo dice, nosotros sabemos quiénes son nosotros. Right? Él está hablando como fariseo. Cuando yo escribo una carta en el trabajo a las diferentes compañías con las que trabajamos, o cuando mando un email, jamás en el email usted va a encontrar que en un asunto comercial, jamás va a encontrar que dice, I, Nelson Rivero, I have decided this and this and this and this. No, dice we, right? Porque estoy representando a la compañía. So we have decided that in this issue we're gonna do this and this and this and this. Right? So aquí viene el hermano Nicodemo. Y él dice, nosotros sabemos que tú has venido de parte de Dios como maestro. Nosotros, ¿quién? El cuerpo de fariseos. So, entendamos entonces de que no solamente Nicodemo había tenido la oportunidad de percibir el poder que residía en la persona de Cristo. No solamente Nicodemo había podido percibir la autoridad que residía en la persona de Cristo, sino que el cuerpo de los fariseos habían logrado percibir algo diferente en este nuevo maestro. Pero fíjese bien, fue Nicodemo el único que tomó o hizo una decisión en su corazón para poder ir a tener esta entrevista con el Señor Jesucristo. De todos ellos, de todos los maestros, él fue el que vino a buscar cómo saciar ese vacío que tenía en su alma. Dicho sea de paso, déjeme decirle que el conocimiento no lo es todo. Nosotros podemos saber todo lo que nosotros querramos. Nosotros podemos haber leído la Escritura cuantas veces nosotros querramos. Podemos tener el conocimiento teológico, escatológico, podemos conocer de hermenéutica, podemos conocer de homilética, de historia bíblica. Pero si el amor y el poder de Cristo no residen en nuestro corazón, no somos nada. Así es, aleluya. 1 Corintios capítulo 13 dice, si yo hablaseis en lenguas angelicales, si yo sonara tímbalos que reciñen, y ni tengo amor, de nada me sirve. So aquí tenemos una vez más a un hermano, a un hombre, a un cristiano, que tiene todo el conocimiento, pero el conocimiento no es suficiente. Es alguien que tiene ansiedad en su corazón de alcanzar la vida eterna. Al principio hablé del desarrollo normal que tienen los niños, que tienen los estudiantes, que tienen los profesionales. Como cristianos, mi estimado hermano en Cristo Jesús, nosotros debemos de tener también un desarrollo normal. Y Nicodemo, aquí el hombre de quien estamos hablando, él había tenido un desarrollo normal, óigame bien. Fariseo de fariseos. En conocimiento nadie como él. En título nadie como él. En cargo oficial nadie como él. Él había tenido un desarrollo normal en su vida espiritual. ¿Que le faltaba algo? De eso estamos completamente claros. Le faltaba el toque del Espíritu Santo en su vida. Le faltaba la revelación personal de Dios en su vida. Hace 10 años, hace 20 años, 30 años tal vez, 5 o 2. Todos nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, nosotros, al igual que Nicodemo, pasamos por el proceso del nuevo nacimiento. Venimos a ser nuevas criaturas en Cristo. 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, en donde las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y a partir de ese momento, la expectación celestial de nosotros
era de que nosotros tuviéramos un proceso normal de crecimiento espiritual. Right? Teníamos que tener ese crecimiento espiritual. Nicodemo enseña aquí a través de la Escritura de que él había tenido ese crecimiento. Ahora bien, desafortunadamente no todas las cosas van a como deben de ir por un sinnúmero de razones. Y hablando de nosotros, tal vez ya no dejando a Nicodemo por un lado, transfirámonos ahora al 21 de octubre del 2012 y hablemos de nosotros. Que al final y al cabo Nicodemo se salvó, Nicodemo alcanzó lo que ansiaba en su corazón. Pero la pregunta resulta hoy en día: ¿cuál es el propósito central, principal del Evangelio? Right? ¿Cuál es el propósito central, principal del Evangelio? ¿Cuál es la razón del Evangelio? Y si alguien nos viene y nos agarra ahorita en este momento a quemarropa y nos pregunta ¿por qué sos evangélico? ¿Qué es lo primero que salta en su corazón? ¿Por qué sos evangélico? ¿Por qué es usted evangélico? ¿Por qué usted va a la iglesia? Right? Dice la palabra del Señor, no lo digo yo, dice la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito del Evangelio. Usted es cristiano, usted es evangélico, porque hay un propósito: para que usted tenga vida eterna. Porque usted permanece entre los caminos del Señor, porque usted va tras de una meta, y esa meta al final y al cabo es la vida eterna. Que alabamos al Señor es cierto, que servimos en la iglesia es cierto, que nos amamos con los hermanos es cierto, pero el final de nuestra fe es alcanzar la vida eterna. Y si ese es el caso, entonces debemos de tener vidas que reflejen hacia donde nosotros vamos. Así es, aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea Cristo Jesús. Cuando uno va a una entrevista de trabajo, una pregunta que también 100% que se la van a preguntar, sea al principio o al final. Una pregunta es: how do you see yourself 5 years from now? ¿Cómo se mira usted de aquí a 5 años en su vida profesional? Es lo que le están preguntando. Si en 1992, eso es hace 10 años, nos hubieran preguntado a cada uno de nosotros cómo se ve usted espiritualmente de aquí a 10 años, ¿cuál hubiera sido la respuesta? Si en 1900, tal vez en el 97, hubieran preguntado ¿cómo mira usted su vida espiritual de aquí a 5 años? Y acuérdese, estamos hablando de nuevo nacimiento y crecimiento en Cristo, de eso estamos hablando. ¿Se sienta usted como hijo de Dios? ¿Tiene el tiempo para sentarse, tener una plática con su Dios y preguntarle y poder visualizar dónde Dios lo va a tener de aquí a 5 años en su vida espiritual? Hace aproximadamente un mes yo estuve en una entrevista de trabajo. Y estaban dos tipos. Uno era
¿cómo se llama esto? El Deputy Operations VP de una compañía, Zurich. Y la pregunta vino, how do you see yourself in 5 years? Y yo le pude decir tantas cosas y sacarle y presentarle ahí en la cara mi resumen y asunto. A la posición que yo estaba aplicando, una posición de management. Y yo no sé ni cómo, pero sin prisa y sin ninguna cosa de todo lo que yo le dije, well, yo me miro llenando todos los requisitos de esa posición. Tan sencillo como eso. Los dos se pusieron a reír. Yo estuve a punto de decirle, what's so funny, pero de todas maneras ellos se rieron. ¿Cómo se mira usted de aquí a 5 años en su vida espiritual? Porque de la misma manera en que nosotros soñamos en nuestro avance intelectual y secular, mucho más importante que eso es nuestro avance espiritual. Entendiendo que buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas van a ser añadidas. En donde lo primordial, lo importante, lo número uno debe ser la relación personal que nosotros tenemos con nuestro Dios. ¿Hablaba usted en lengua hace 2 años? No, está hablando en lenguas hoy. ¿Predicaba el evangelio usted hace 5 años? No, está predicando el evangelio hoy. ¿Se envolvía en los negocios de la iglesia usted hace 1 año? Está envuelto en los negocios de su iglesia hoy. ¿Cómo mira su iglesia usted de aquí 5 años? Usted es parte de esta iglesia. Si está aquí es porque es parte de esta iglesia. ¿Ponía manos sobre los enfermos y los enfermos se sanaban? No, lo está haciendo hoy. ¿Tiene usted la apertura, tiene usted el coraje de ir y hablarle a una persona que ni siquiera conoce? ¿Lo hacía antes? No, lo está haciendo ahora. Aleluya. Ese es el crecimiento normal de un cristiano. Y acuérdese de que el fin de nuestra fe es en 1 Pedro capítulo 5, verso 19, si no me equivoco. El fin de vuestra fe, dice Pedro, es el ser salvos. ¿Qué significa ser salvos? No ir a la perdición. ¿Qué significa entonces el alcanzar el fin de nuestra fe? Significa que nuestra esperanza y nuestra fe es gastar la eternidad con nuestro Dios. Pero fíjese usted que desafortunadamente, las cosas con mucha frecuencia no son así. Y déjeme leerle solamente para confirmar, para reafirmar esto. En el libro de Tito, capítulo 3, Tito casi ni lo leemos, ¿verdad? A veces casi ni se escucha en los mensajes y todo, pero en esta tarde Tito salió aquí. Tito 3 al 7 dice, porque nosotros también éramos, óigame, el tiempo pasado, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, bendito sea el nombre de Dios por los peros. Pero se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Bendito sea Cristo Jesús. Éramos, dice, en otro tiempo. Si nosotros empezásemos entonces a hacer preguntas un tanto al revés de las que estábamos haciendo anteriormente,
y las respuestas son un tanto diferentes, entonces estamos en serios problemas. Dice malas palabras hoy, decía malas palabras hace 5 años, si todavía las está diciendo hoy, aquí dice éramos. Era rebelde antes, es rebelde hoy, aquí dice que éramos rebeldes. Éramos esclavos antes, somos esclavos hoy, aquí dice éramos esclavos de concupiscencia y deleites diversos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Buenas noticias, y ya voy a terminar. Estos temas son lindos, son preciosos de ahondar y conocer y ver que por dónde viene el asunto. Pero desafortunadamente los tiempos son medio así, tanto rápidos. Pero hay buenas noticias. No toda la culpa es de nosotros cuando no avanzamos y cuando no crecemos como debemos de crecer. Alguien podría decir, bueno, esto está bueno porque ahora le va a caer el muerto a alguien más. Y de alguna manera sí. De alguna manera sí. Porque de acuerdo a la Escritura dice, la palabra del Señor, déjame ver, cambié la página. Efesios capítulo 6, verso 12. Sin ver la Biblia, ¿cuántos saben ese versículo? 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El hecho de que mucho pueblo de Dios no avanza es porque han caído presas de las opresiones del enemigo. Y desafortunadamente mucho pueblo de Dios no está al día de las maquinaciones de nuestro enemigo común, Satanás el diablo. Cuando el Hijo de Dios vive vidas inadvertidas, se levanta, gracias Señor por el día que me has dado, Señor acompáñame en el trabajo, mientras ando en el trabajo guarda a mi esposa, a mis hijos, voy al trabajo, vengo y regreso. Gracias Señor porque vine del trabajo y ¿qué hay en el canal 6? Ya tuvo la cena, ok, la pancita llena, ok, jugamos un poquito con los niños y gracias Señor por este día y permítenos que descansemos, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me harás descansar confiado. Amén. Y vámonos con el siguiente día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado es el día de descanso, nos levantamos tarde, domingo venimos a la iglesia y vámonos para el lunes y seguimos en el mismo asunto. Hay un movimiento en Norteamérica que se llama Reclamando las 7 montañas estratégicas de influencia cultural. Y ese es yo lo traduje, pero el título es en inglés. Reclamando las 7 montañas estratégicas de influencia cultural. Bendito Dios porque todavía hay hombres y mujeres de Dios que toman un valor en Cristo y que se lanzan en contra de los ataques del enemigo. Hombres y mujeres de Dios que entendiendo el mandato que tenemos de parte de Dios, se lanzan a buscar la redención de las almas. Y las 7 montañas estratégicas de influencia cultural son el arte y el entretenimiento. Desafortunadamente no tenemos tiempo como para ahondar en esto, pero el arte y el entretenimiento, los negocios, y no estamos hablando de comidería El Platanal en esquina, estamos hablando de corporaciones gigantes. Educación, ¿sabe usted lo que reciben sus hijos en la escuela? ¿Y sabe usted quién programa
los currículums en las escuelas. La familia, gobiernos, medios de información y religión. Cada una de estas cosas tienen una influencia tremenda en cada uno de nosotros. Tremenda en cada uno de nosotros. La sociedad se mueve y nosotros somos parte de la sociedad. Y querramos o no querramos aceptarlo, nosotros absorbemos hasta cierto punto los valores de la sociedad. Arte y entretenimiento, por nombrar unas. Usted sabe, es horrible leer de las vidas de los supuestos artistas y cantantes y modelos y esto y el otro. Es horrible el oír y leer de las cosas que esta gente hace. Pero sin embargo, dése cuenta que la música que esta gente canta es la música con nuestros hijos y que aún muchos de nosotros cantamos. Y esos mensajes son mensajes que van directo al alma. Muchas de las canciones que las artistas, mujeres sobre todo, cantan de corazones quebrantados. Cantan a veces hasta de violaciones. Cantan de un montón de suciedades y eso es lo que nuestras niñas se tragan cuando ellas empiezan a cantar esa clase de asuntos. Muchos de los raperos que dicen todo ese montón de barbaridades. La palabra que empieza con la letra F comienzan con eso y terminan con eso, y eso es lo que los jóvenes cantan. Hablan de violencia, hablan de muerte. Y ese es el arte y el entretenimiento. Esa es la influencia artística que nosotros tenemos, que nuestras familias tienen. En el verano, cuando fuimos al campamento con los varones, decíamos, hablando del fashion, ¿cómo se llama? De la ropa que nosotros nos ponemos. Los CEO, los managers de las 12 compañías más grandes en cuestiones de fashion, entre ellas Calvin Klein, Hugo Boss, and todas esas, Dior y todas esas, los CEO de todas esas compañías, las personas más importantes de esas compañías, todos son homosexuales. Esa es la influencia que nosotros tenemos. Los negocios. ¿Cuántos negocios? ¿Sabe usted de que muchos negocios en Norteamérica, ellos hacen ofrendas directas, casi diezmos de sus revenues, de sus entradas de dinero, y van a poner eso con grupos satanistas? El Señor te reprenda, Satanás. Esa es la influencia que nosotros tenemos. Y esa es una de las razones por la que el avance del cristianismo ha cesado un tanto. Porque de una manera inadvertida nos hemos quedado dormidos. Pero al final y al cabo, poderoso es Dios para librarnos de todo eso. Pero tiene que haber una decisión racional en su mente, en su corazón. Tiene que ser una decisión en el corazón. Y dígame usted, nosotros vamos a encontrar mucho comentario en la iglesia, decir que encontramos que nos dicen, hermanos, si yo hace tantos años yo predicaba y viera qué fuego el Señor sentía. Yo prestaba mi casa para reuniones de células y viera cómo los hermanos venían. Y yo ayunaba, yo hacía yo esto, pero todo es en el pasado. La buena noticia es de que Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, tiene el absoluto poder como para restaurarnos a cada uno de nosotros. Tiene el absoluto poder como para poder hacer que la gloria postrera sea más grande que la gloria primera. Todos tenemos la oportunidad. Porque acuérdese que al fin y al cabo, el fin de vuestra fe, el fin de su fe, el fin de mi fe, es poder traspasar los cielos para ir a reinar con Cristo. Aquí nosotros no vamos detrás de títulos, no vamos detrás de puestos en la iglesia. Aquí nuestra meta es Cristo Jesús y gastar la eternidad con nuestro Señor Salvador. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Eclesiastés 3:1 dice:
Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de avanzar, hay tiempo de pelear, pero entiéndame bien, también hay tiempo de descansar. Hay tiempo de sentarse y evaluar nuestra posición espiritual. Si después de haber hablado estos 45 minutos hemos sentido en nuestro corazón de que estamos un tanto faltos, de que el fuego se nos ha apagado un poco, de que necesitamos otro empujón para poder avanzar, hoy es un buen tiempo para levantarse. Hoy es un buen día para permitir que la mano de Dios toque nuestro corazón. Según de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tercera epístola del apóstol San Juan, en el versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas